Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a reflexionar sobre el texto de Jesús y el endemoniado de Gerasa, que lo encontramos en San Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Vamos a dar comienzo con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo conmigo, Cristo dentro de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, Cristo en mi casa, Cristo en mi camino, Cristo en mi trabajo, Cristo en todos los ojos que me ven, Cristo en todos los oídos que me escuchan, Cristo en la boca de todo aquel que me habla, Cristo en el corazón de todo aquel que piensa en mí, Cristo conmigo y yo con Él, Cristo siempre y en todas partes. Amén. Bien, como ya leyeron el texto, directamente vamos a empezar a reflexionar sobre las partes más importantes. En realidad, bueno, todo el texto es un texto muy rico para reflexionar, así que vamos a comenzar hablando de lo que significa la orilla opuesta. Dice que cuando Jesús llegó a la orilla opuesta, desembarcó y vio a este endemoniado. Cuando en la Biblia habla de orilla opuesta, habla de un nuevo comienzo, habla de una realidad diferente. Es cuando nosotros tomamos otro camino, optamos por otro camino o comenzamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Al bajar de la barca, vino hacia Jesús un hombre que desde hacía un tiempo vivía en los sepulcros, día y noche. Estaba poseído. Muchas veces lo ataban con grilletes y cadenas, pero luego se escapaba. Esto nos está mostrando que la fuerza física que tenía era realmente sobrehumana, ¿no? Nadie podía dominarlo, es decir, que se dedicaba a hacer su propia voluntad. Cuando nosotros pensamos en las características de este hombre, por supuesto exacerbadas acá en la Biblia, podemos ver la vida de pecado, ¿no? Vivir en pecado es como vivir en medio de sepulcros. El sepulcro es donde está la oscuridad. Recordemos siempre que Jesús habla de muerto al que vive en pecado, y el que tiene vida es el que vive en la gracia de Dios. Vivir en sepulcro es como estar permanentemente viviendo en pecado. Ya ese pecado que hasta ni siquiera se lo puede identificar porque ya está arraigado en la persona. Esta vida de sepulcro hacía que no sea sometido a nadie ni a nada. La gente quería contenerlo, atarlo, sin embargo él escapaba y rompía toda cadena y grillete que quería unirlo a alguien. Fíjense cómo nosotros hoy lo vemos muy a diario a todo esto, ¿no? Gente que realmente habla de libertad mal hablada, como de decir hago lo que quiero y lo que yo quiero debería ser aceptado por los demás. Dicen que este hombre gritaba y se hería solo, se hería con piedras, se lastimaba, sufría él mismo, de la misma manera en la que el pecado va hiriendo el alma, ¿no? En cada pecado que nosotros cometemos. Dice que gritaba por sepulcros y por montes, es decir, vivía en la oscuridad y vivía en los peligros. Pensemos un poquito cuántas veces nosotros nos encontramos en pecado o en peligro de caer en pecado. ¿Realmente tenemos alguna idea de lo que significa para Jesús un alma en pecado? Fíjense que hasta dio su vida por nosotros, pecadores, ¿no? Cuando conozcamos el verdadero valor que tiene para Cristo cada una de las almas de nosotros, nos daremos cuenta de lo que significa vivir en gracia de Dios. Acá podemos recordar a Santa Rita.
deseaba que sus hijos mueran antes de cometer un pecado mortal. El endemoniado ve a Jesús y se arrodilla frente a él, mientras Cristo le exhortaba: «Sal, espíritu inmundo de este hombre». El endemoniado, sin embargo, gritaba a Jesús: «¿Qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?». Esta parte en la Biblia es muy llamativa, ya que fíjense que los fariseos, el pueblo judío, dudaba siempre de Jesús. Sin embargo, esta es la primera vez que Jesús es reconocido por alguien y justamente es un demonio. Es lamentable, pero es la verdad. El demonio es quien reconoce y habla de Jesús como Hijo del Dios Altísimo, algo que ni los mismos judíos, los más conservadores, los más fieles a la Escritura, no lo habían visto, no lo reconocían. Esta exclamación también la escuchamos hoy en día, permanentemente, de una o de otra manera. Fíjense cómo siempre se quiere sacar a Dios de toda la vida pública. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Jesús? ¿Qué tiene que ver el gobierno con Jesús? ¿Qué tiene que ver la educación? ¿Qué tiene que ver la economía? Entonces se piden que se saquen las imágenes, se piden que se haga un gobierno laico donde ni siquiera el católico pueda tener la opción de decidir. Es el mismo grito de este demonio: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? No es solamente pensamientos ya ideológicos de gobierno, ¿no? Mucha gente también habla de lo mismo, de decirnos: ¿qué tiene que ver Jesús en lo que yo hago? Yo soy bueno, no hago daño a nadie. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que ser obediente? Bien, Cristo le pregunta: ¿cuál es tu nombre? No es que Jesús no sabía cuál era el nombre de ese demonio. Siempre recordemos que el diálogo es entre Jesús y el demonio todavía, ¿no? Él pregunta: ¿cuál es tu nombre? Esto lo hace para que los demás sepan que existen muchos demonios, que los demonios están identificados. No es como hoy se dice el mal, el odio, lo contrario a Dios, no. Es dogma de fe, así como creemos en los ángeles, creer también en los demonios. Esto lo que responde ante la pregunta de Jesús, responde el demonio en una confesión pública y dice: somos legión, porque eran muchos. Muchos autores teológicos ven en esto una nación tomada por una legión de demonios. Quiere decir muchos demonios, muchos pecados. Esto nos puede traer el recuerdo de Sodoma y Gomorra, pero también nos puede traer a colación nuestra sociedad, la cantidad de muertes, violencia, estafas, mentiras, robo organizado, todos los males que podemos estar viendo, podríamos decir estamos poseídos por una legión, ¿no? Tranquilamente. Entonces el demonio, reconociendo a Dios, pide al Hijo de Dios que no los corra de esa región, que por favor los envíe a esos cerdos. Había una piara de cerdos pastando en el lugar y ellos le piden a Jesús entrar en esos cerdos. Si recordamos quiénes eran los cerdos para el pueblo judío, era un animal el cual no lo comían, era un animal considerado maldito para ellos. Pero el pueblo de Gerasa pertenecía a la Decápolis. La Decápolis era un grupo de 10 ciudades griegas o árabes que no tenían estas prescripciones con el cerdo. Entonces, digamos que eran sus bienes. Y había en la región, junto a los cerdos, los pastores que los cuidaban. Esto significa que que los demonios piden a Jesús
entrar en estos cerdos. Prefieren entrar en los cerdos antes de volver al infierno. Jesús, ¿por qué acepta este pedido de los demonios? En primer lugar, Jesús está ante mucha gente y los milagros, recordemos que los hace como signos de que el reino de Dios está aquí en la tierra. Entonces, de esta manera, la gente pudo ver y comprobar qué es lo que realmente hace un demonio. Y ahí podemos ver cómo una vez que Jesús permite, podríamos decir, autorice a los demonios entrar en los cerdos van y se matan, se tiran todos al mar. Es como que se enloquecen. Nosotros muchas veces, cuando hablamos de pecado, nos resulta difícil decir, está el demonio en el pecado, pero hay pecados que ya están tan arraigados en nosotros que realmente tienen una presencia que nos hace apartarnos de Dios, ¿no? Esto lo tenemos que ver muy claro, sin lugar a que nos dé miedo, ni mucho menos, sino saber identificar cuándo es una imperfección, lo que yo estoy cometiendo, que lo puedo superar, y cuándo hay algo fuerte arraigado en mí. Jesús entonces envía a estos demonios que ni siquiera pueden tener poder para hacer lo que quieran en frente de Jesús. Este es otro signo que tenemos que ver también, lo que significa la presencia de Cristo. En ese momento la presencia humana, en el momento de hoy en día la presencia de Cristo en nosotros. Cuando comulgamos, las imágenes, el agua bendita, los sacramentales que usamos. Bien, toda la gente que observaba esta escena quedaron admirados y sobre todo asustados, ¿sí? Veían al endemoniado que había conseguido la paz. Veían a los cerdos, según dicen, eran más de 2000 cerdos, arrojados todos al mar, enloquecidos por la orden, podríamos decir, que Dios había dado, y este hombre en perfectas condiciones y sanado de estos demonios. Para los pastores esto fue muy impactante, tanto que salen corriendo a hablar con los dueños de los cerdos, no vaya a ser que a ellos los culpen, ¿no? Pero bueno, nos detengamos un poquito acá y pensemos si verdaderamente nosotros estamos reconociendo a Cristo en todo su poder. Muchas veces sentimos miedo, no podemos sentir miedo. Estamos al lado de Cristo, de quien expulsa a los demonios, de quien ordena a los demonios qué hacer o dejar de hacer. Los pastores se retiran al pueblo y vuelven los dueños. Quedan todos asombrados. Sobre todo la sorpresa era verlo al endemoniado sentado y en paz. Tanto se impactan por esto que le piden a Jesús que se vaya del pueblo. En realidad algunos autores hablan de que el impacto más grande era haber perdido los bienes. Ellos, entre verlo al hombre curado y ver los cerdos que habían perdido, y evidentemente capaz que le ha dolido más el bolsillo, ¿verdad? Entonces le piden a Jesús que por favor se retire. Recordemos que acababa de desembarcar, ni siquiera lo habían conocido. Acá nos podemos detener a pensar si verdaderamente nosotros seguimos a Jesús cuando nos va mal en algo. Hay mucha gente, muchísima gente, ¿no? Incluso gente que está trabajando en la parroquia, que empieza a buscar soluciones más rápidas. Busca en otros lugares, empieza a buscar en las sectas, empiezan a buscar en algunas personas que les dan soluciones ya para lo que ha pasado. Hay otros que llegan a matarse por haber perdido los bienes. Yo conozco personalmente muchos casos de estos, que un negocio quiebra
o pierden sus bienes y directamente rechazan el amor del Salvador y en vez de volver humildemente a la otra orilla, podríamos decir en lenguaje bíblico, y volver a empezar, se arrojan en la lejanía de Cristo. Finalmente encontramos a este endemoniado ya vestido, ya en paz, pidiéndole a Cristo ir con él, seguirlo. Este tiempo había sido muy duro para él. La gente lo reconocía como el endemoniado. Sin embargo, fíjense qué magnífico, qué maravillosa las palabras de Jesús cuando le dice que no, que se quede y que hable en la familia y en el pueblo, que predique lo que Dios ha hecho en él. Fíjense que era un lugar en el cual no le permitieron a Jesús estar, quedarse, ni siquiera se sentó. Llegó, hizo el milagro y se tuvo que volver a ir. Pero ya quedaba un testigo, ya quedaba alguien que había resucitado esa muerte del pecado a la vida, a una vida nueva. Fíjense también acá cómo cada uno de nosotros tiene una misión en la vida. A veces queremos hacer grandes cosas. Mucha gente quiere calmar el hambre del África, adoptar niños de Nigeria. Sin embargo, nuestra primera y principal misión es en nuestra familia y en nuestro pueblo. Quiere decir en el ámbito donde cada uno de nosotros puede dar su testimonio con la vida y con las palabras. Realmente en este texto tenemos mucho para reflexionar sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra persona, sobre nuestra relación con Cristo y sobre todo, creo yo, en poder ver el poder tan grande que tiene Jesucristo, ¿no? Este poder Él lo ha confiado a sus sacerdotes. Cuando Jesús vivía, los sacerdotes eran los apóstoles, ¿verdad? Que estaban muy unidos a Él, aprendían de Él, que son los que forman después la primera iglesia. Por eso es que la samaritana también se queda en Samaria hablando con las personas. Zaqueo da un ejemplo de amor al prójimo mediante la ayuda económica a los demás, y ahora lo encontramos al endemoniado de Gerasa con toda esta vida nueva para dar gracias a Dios y alabar su nombre entre todos. Hay algo también muy importante que es que Jesús no se adjudica el milagro a él mismo, sino que le dice al endemoniado: ve y cuenta a todos lo que Dios ha hecho por ti. Esto también nos da el ejemplo que cuando nosotros hacemos algo bueno es para gloria de Dios, no para enaltecernos nosotros. Bien, espero que les haya gustado la reflexión y bueno, me quedo acá esperándolos con sus aportes y reflexiones. Besitos.